Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y Manuel Somoza, su servidor, para hablar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana que termina fue muy interesante para los mercados, porque hubo un parteaguas. De lunes hasta el miércoles al mediodía, los mercados habían estado muy optimistas, las bolsas subiendo. Sin embargo, a las 12 del día se anunciaron las minutas de la FED, de la última reunión de la Reserva Federal, y esto cambió el rumbo de los mismos. ¿Por qué? Bueno, porque en esa reunión quedó muy claro que hay todavía una enorme preocupación por los miembros de la Reserva Federal en cuanto al destino de la inflación. Según la mayoría de ellos, esta no ha bajado lo suficiente como para empezar a mover a la baja las tasas de interés. Creen que todavía estamos muy lejos de la meta del 2% y eso pues hace que la mayoría de ellos piensen que las tasas de interés se deben de mantener altas todavía durante un largo periodo de tiempo. Y después, algunos discursos de miembros de la Fed fueron todavía más agresivos. Algunos de ellos hasta especulaba con que si la inflación no se reducía más, podíamos ver nuevos incrementos en las tasas, lo cual eso sí sería desastroso para los mercados. O sea que eso fue un parteaguas. Esto fue el miércoles y a partir de ahí tuvimos bolsas negativas, lo que fue miércoles, jueves y el mismo viernes. Sin embargo, el viernes hubo una noticia importante, salió el PCE, que es el Personal Consumption Expenditure Index, que es el favorito de la Fed, mide la inflación del gasto de los consumidores norteamericanos y salió bastante bien, con un incremento apenas del 0.2%, en línea con lo estimado. Esto le resta presión a la inflación, pero también el día anterior había salido la revisión del PIB en Estados Unidos del primer trimestre, donde se bajaron los datos del 1.6 que nos habían dicho que había crecido esta economía en el primer trimestre a 1.3%. El licenciado Gordillo seguramente nos explicará por qué fue esa baja. Sin embargo, lo bueno de esto es que vuelve a abrir otra vez la oportunidad o cuando menos la esperanza para que las tasas pudieran bajar en septiembre y no en el mes de noviembre como lo teníamos previsto antes de estos discursos. O sea que eso fue lo que nos llevó a tener una semana bastante mala para los mercados. Como les voy a comentar, todos los índices bursátiles del mundo estuvieron negativos. El Nikkei perdió 0.41, en China el Shanghai perdió 0.60, el Eurostock perdió también 0.60, el Dow Jones tuvo una baja importante de 2.34, el Standard & Poor's 0.86, Nasdaq bajó 0.96, la Bolsa Mexicana de Valores sigue en picada con menos 1.03%, datos que no son realmente buenos. El tipo de cambio está cerrando a niveles de 17.04, 17.05, y esto es producto de dos cosas. La primera, bueno, pues que esta apreciación de que la Reserva Federal quiere que las tasas en Estados Unidos se mantengan altas, presiona a la moneda mexicana, favorece al dólar, no favorece al peso. Y también hay que decirlo, el tema de las elecciones puso nerviosos a algunos y quisieron cubrirse antes de que se llevaran a cabo estas. Sin embargo, no hay nada dramático, porque además los volúmenes que hemos visto en las mesas de cambios son bastante moderados. O sea que ha sido un alza de los 16.65 a los 17 pesos con un volumen bastante débil. Eso es lo que tuvimos en la semana bursátil. Y ahora le pediría al licenciado Gordillo que nos platicara, bueno, él cómo la ve. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, hemos comentado por semanas que el mercado anda muy sensible a, a las señales que da tanto los indicadores económicos como los mensajes de las autoridades de los bancos centrales sobre cuándo podríamos empezar a ver un ciclo de bajas en la tasa de interés. Desde el principio de año
este ciclo parecía ya muy rápido y que venía sí o sí. Sin embargo, hemos notado que la inflación no ha bajado en esta segunda parte tan rápido como quisiéramos. Bajó muy fuerte el año pasado, pero todavía está en un paso importante de alcanzar la meta y parece que no va a ser fácil su siguiente trayectoria. No solo eso, sino que también está el riesgo de que pueda rebotar en algunos rubros dentro de la inflación. Entonces las autoridades han retrasado esta baja, el mercado no está a gusto, recompone sus estrategias, pero busca dentro de la información esperanza sobre que por lo menos este año veamos bajas en la tasa de interés. Las semanas pasadas, el mercado volvió a retomar este entusiasmo de que sí podemos ver a por lo menos dos bajas a partir de septiembre, eh, con los datos que habíamos observado de inflación que volvieron a reanimarse o bajarse. Pero esta semana se contradijo, tú lo comentaste muy bien, las autoridades no están todavía listas para hacer cambios. Estamos en mayo, todavía falta para septiembre, falta mucha información y la información no es contundente. La información que sale te hace pensar que puede cambiar, pero puede que no. Entonces seguimos con mucha especulación sobre lo que pueda pasar y esto provoca volatilidad en los mercados, a veces muy optimistas, a veces pesimistas o a veces escépticos a lo que está sucediendo. Lo que sí observamos es que es esta la, el punto de partida de la decisión de los mercados, sobre todo en Estados Unidos, y de ahí se reflejo a todos los demás mercados, porque vemos inmediatamente con estas interpretaciones que inmediatamente se mueve el tipo de cambio, se mueven las tasas de interés de los bonos de largo plazo, se mueven las bolsas de valores. Entonces, este es lo que primero se fija el mercado y después ya otros componentes. En el caso específico del tipo de cambio, el hecho de que el mercado crea que se van a tardar más en bajar tasas de interés en Estados Unidos contradice un poco lo que observamos, escuchamos el Banco de México, que a lo mejor ellos sí quisieran bajar la tasa en su reunión de junio y disminuir el diferencial de tasas, que lo cual también le termina pegando al peso mexicano. Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, al final es pura especulación lo que estamos viviendo, porque las decisiones que se vayan a tomar hacia adelante van a ser dato dependientes. O sea, tenemos que esperar a ver cómo viene la inflación en mayo, cómo viene en junio, y seguramente a partir de ahí tendremos un panorama muchísimo más claro. Hoy todos son pues, simplemente especulaciones. Pero bueno, dejando ese tema, también me gustaría retomar algo que no hemos hablado de ello hace mucho, que es el petróleo. El petróleo vuelve a repuntar, el tema de el conflicto en Medio Oriente sigue demasiado álgido. ¿Tú cómo la ves? Sí, es un tema complicado porque por momentos el mercado se aburre de lo que está pasando en el Medio Oriente porque no hay cambios, pero la situación sigue siendo con mucho riesgo. El conflicto está muy tenso todavía. Incluso, no, sobre todo en la que estamos observando entre Israel y Gaza con Hamas, porque el conflicto va más allá y involucra a todos los países que son amigos de estos países como son Irán, y entonces estamos también observando que hay mucha piratería en el comercio del canal de Suez y que hay mucho problema para traer petróleo de un lado a otro. Entonces, esa situación seguirá siendo muy atenta por los mercados. Por momentos se le olvida, pero lamentablemente esto no va a terminar pronto. Y si le sumamos a las decisiones que están tomando los principales países productores de petróleo, el OPEP, de disminuir su oferta de producción, bueno, esto es en contra o va a favor de mantener un precio del petróleo más cercano a los 80 que por debajo de los 70. Gracias, Jorge. Me gustaría ocupar estos últimos minutos para hablar de México. Trimestral sobre la inflación de Banco de México, que no es tanto un análisis de la inflación, más bien es un reporte de cómo va la economía mexicana. Y Banco de México está recortando las expectativas de crecimiento del 2.8 al 2.4%. Ya vimos un primer trimestre débil, 1.9, cuando el año pasado crecimos al 3.2. En fin, yo creo que esto preocupa. Estamos viendo también un exceso en el gasto público,
crece 18% cuando los ingresos apenas ya han crecido el 6,5%, esto en los primeros 4 meses del año, contrasta mucho con la disciplina que se tuvo en años anteriores. Este año, a lo mejor por ser electoral, hemos visto que soltaron la cuerda y están gastando demasiado, lo cual va a comprometer muchísimo las finanzas públicas para el año, porque finalmente la deuda en términos del PIB ha crecido 13%, pero en términos nominales ha crecido 58%, pero lo que es peor, en 5 años o en 6 años, el costo de darle servicio a esa deuda ha crecido en un 85%. O sea que quien entre a manejar las finanzas el año entrante va a tener que empezar con un número rojo de 1.2 millones de millones, ¿no? Que es el costo que nos cuesta servir esa deuda. O sea, sí veo finanzas públicas bastante comprometidas. ¿Cómo ves tú el crecimiento de México en este año y qué te preocupa para el entrante? Bueno, Banxico confirma lo que hemos visto todos los analistas. Vemos un crecimiento menor al año que entra, el año pasado, perdón. No vemos condiciones para un crecimiento de la misma, con el mismo dinamismo del próximo año. Y no solo eso, con mucha incertidumbre. Esperábamos de este del primer trimestre algo más fuerte que no se dio. Y lo que viene para el cierre de este trimestre, segundo, y la segunda mitad de año es muy incierto por los temas electorales, por lo que está pasando en Estados Unidos, por lo también que tienen elecciones en Estados Unidos, lo que esto provoca que el inversionista espere a realizar sus proyectos de inversión, a definir políticamente tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, eso nos hace pensar que la economía no va a crecer tanto, y si le sumamos que va a haber menos inversión, y si le sumamos que el consumo lo estamos viendo con una tendencia hacia abajo, la gente está teniendo cada vez menos dinero, se está acabando esta euforia que vimos el año pasado. Bueno, pues no son buenas noticias para México. Necesitamos un driver que nos vuelva a incentivar, volver a crecer más. Sobre todo creemos en la parte industrial relacionada con el nearshoring, que todavía no la observamos. Pues Jorge, se nos acabó el tiempo. No podemos comentar sobre las elecciones porque en este momento no sabemos cuáles han sido los resultados, pero bueno, todo se ha desarrollado hasta donde tengo entendido bastante bien. Nos vemos pronto. Señores, muchísimas gracias, Jorge, pero sobre todo, gracias a todos ustedes que están siempre con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.